En la cena de negocios, el socio comercial de Henry Maxwell se inclinó y le preguntó en alemán: «Entonces, la mujer que estás viendo tiene 2 meses de embarazo, ¿qué planeas hacer al respecto?». Henry sonrió levemente mientras vertía vino en mi copa y colocaba suavemente algo de comida en mi plato. Luego, todavía en alemán, respondió con facilidad: «A Elise no le gustan los niños, haré que Chen Yuxuan se quede con el bebé y lo críe en el extranjero. Considérelo mi legado». Bebí un sorbo de vino tinto, tratando de calmarme, pero una sola lágrima se deslizó silenciosamente por mi mejilla. Notando mi expresión, Henry preguntó con preocupación: «¿Y Liz, por qué lloras?». Forcé una pequeña sonrisa y respondí en voz baja: «El vino es un poco fuerte, me está haciendo picar los ojos», pero este vino era suave, con bajo contenido de alcohol. Mis lágrimas no tenían nada que ver con el vino. Fue porque entendí cada palabra de esa conversación. Henry debe haberlo olvidado. Una vez fui una estudiante destacada con especialización en alemán. Solo había comenzado a aprender el idioma para impresionarme cuando nos conocimos. Cuando regresé de mis pensamientos, encontré a Henry inclinado hacia mí, un brazo colgando casualmente sobre el respaldo de mi silla. 2 botones de su cuello estaban desabrochados, una leve salpicadura de vino manchaba las yemas de sus dedos y su manga llevaba el limpio aroma a cedro. «¿En qué estás pensando?», preguntó con una cálida sonrisa. Sus gemelos capturaban la luz del sol y enviaban un destello a mis pestañas. Alcancé mi copa de vino, pero antes de que pudiera levantarla, su mano se cerró suavemente alrededor de mi muñeca. Su palma estaba cálida, firme contra mi pulso, la tela de la manga de su camisa rozando mi piel, envuelta en el aroma familiar que una vez me reconfortó. «Déjame encargarme de cosas como esta», dijo. Luego llevó la copa a sus labios y tomó un sorbo de donde la había sostenido. Su nuez de Adán se movió con un trago silencioso. Un rastro fresco de menta persistía del cóctel que había preparado esa mañana. Se sentía menos como una bebida y más como una prueba. Una silenciosa y calculada. Al otro lado de la mesa, Lucian Moore aplastó una almendra salada entre sus dedos. Las migas cayeron en el plato cuidadosamente emplatado a su lado. Levantando sus gafas de montura dorada, se rió entre dientes. «Ustedes dos han estado casados durante años, pero todavía actúan como una pareja en su fase de luna de miel». Henry de repente me presionó contra el respaldo tallado de la silla. El aroma mixto de sándalo y cedro me envolvió. Las yemas de sus dedos rozaron mi mandíbula y el borde de su anillo de bodas presionó caliente contra mi piel. «Mi esposa es estricta, lo sabes desde el primer día», dijo Henry, su voz ligera pero con un tono posesivo, celoso. «Acéptalo». Sus palabras se desvanecieron en un beso contra el lóbulo de mi oreja, contenido, elegante pero mezclado con algo más peligroso. Giré la cabeza ligeramente evitando sus labios, y su boca apenas rozó mi piel. «Sí», susurré, «solo quería asegurarme de que el tan devoto señor Maxwell». Dejé que su apellido flotara en el aire, observando con el rabillo del ojo mientras apretaba la mandíbula. «No tiene una novia secreta a mis espaldas». Las pupilas de Henry se contrajeron, su respiración se atascó en su garganta, incluso sus nudillos palidecieron, sin previo aviso. Me levantó en sus brazos y me hizo girar suavemente en un círculo. Sus zapatos lustrados se deslizaron sobre el reluciente piso de madera. «Solo habrá una chica para mí», me dijo al oído, su aliento caliente contra mi piel. «Te pertenezco», murmuró. Sonreí levemente y me solté lentamente de su abrazo. Así que era cierto, algunas personas realmente podían mentir con una cara seria. Cuando Henry me propuso matrimonio, solo tenía una condición: lealtad. Le había dicho sinceramente: «Si un día descubro que has traicionado el amor entre nosotros, me iré, nunca volveré». Me había mirado entonces con ojos llenos de devoción. Después de escuchar esas palabras, rápidamente tomó mi mano y la presionó contra su mejilla. «Elise, me tomó 2 años encontrar mi camino a tu corazón. Nunca haría nada que te lastimara. Si alguna vez te fallo, que nunca encontrar el amor de nuevo para el resto de mi vida». Era cierto, debido a mi talento y confianza, siempre había habido admiradores a mi alrededor. Desde la primera vez que Henry me vio, había decidido conquistarme. Me habían lastimado profundamente en relaciones pasadas, y durante mucho tiempo, había tenido miedo del amor, pero al final, su persistencia rompió mis muros y le di una oportunidad a esta relación. Aún así, hace 5 meses, descubrí por casualidad que estaba manteniendo a otra mujer fuera de nuestro matrimonio. Ese descubrimiento destrozó la creencia que había mantenido tan querida, de que el amor puro era real. Pensé que explotaría de rabia, gritaría y lloraría. Pero en cambio estaba tranquila, extrañamente tranquila. Me quedé a su lado, soportando silenciosamente el dolor. Hice planes para mi propio futuro. Ahora, solo quedan 10 días. En 10 días, mi visa estará lista y finalmente dejaré atrás a Henry, entrando en una nueva vida que me pertenece. Después de la cena,
Henry se apoyó en mi hombro, su aliento cálido y pesado con el aroma del vino. Cariño, murmuró, vámonos a casa. Detrás de nosotros, Lin Yushuan gritó alegremente, Henry, ¿no vienes al bar de karaoke? Ya todos están allí y solo te estamos esperando. Pero Henry ni siquiera giró la cabeza, permaneció cerca de mí, su brazo envuelto alrededor de mi cintura, con voz tranquila pero firme, respondió, no esta noche, y Liz necesita descansar y quiero llevarla a casa. Lin Yushuan chasqueó la lengua con una sonrisa juguetona, claramente envidioso, pero no dijo nada más. Justo entonces sentí que mi teléfono vibraba, era un mensaje y Liz Turner, hagamos una apuesta, Henry irá a casa contigo esta noche o ¿saldrá para estar conmigo? Miré la pantalla congelada en el lugar. Henry notó que había dejado de caminar y se giró para mirarme. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué te detuviste? Rápidamente apagué la pantalla y forcé un tono casual. Nada, solo una pequeña provocación de la otra mujer. Sus cejas se juntaron en un leve ceño fruncido y tomó el teléfono en mi mano. En ese momento su propio teléfono comenzó a sonar. Era el tono de llamada especial que le había asignado a Chen Yushuan. Con calma le entregué mi teléfono. Todavía quiero verlo. Henry dudó, mirándome con un destello de pánico en sus ojos. Vamos, cariño, dijo suavemente, acurrucándose contra mi cuello como un niño. Tratando de salir de problemas con su encanto, sabes que no tengo a nadie más, solo necesito a Elise. Lo aparté de mí con un suave empujón y dije uniformemente, vamos, responde, la llamada ha estado sonando un rato. Se enderezó, asintió levemente y murmuró que tomaría la llamada a solo unos pasos de distancia. Antes de que pudiera decir otra palabra, me giré y caminé hacia el conductor que esperaba junto al auto. No miré hacia atrás, por el rabillo del ojo. Vi que Henry me miraba con sorpresa. Pero cuando escuchó la dulce voz al otro lado de la línea, su expresión se suavizó rápidamente. Aparté la mirada y me mordí el labio inferior con fuerza, tratando de contener la creciente amargura en el fondo de mi pecho. Sabía que no volvería a casa conmigo esta noche. Poco después llegó otro mensaje, era de Chen Yushuan, y Liz, perdiste. Henry se preocupa más por mí que por nadie. Esta vez adjuntó una foto, un informe médico que confirmaba su embarazo y por supuesto, también por nuestro bebé. Henry prometió que le daría a este niño un verdadero hogar. Está tan emocionado de ser padre. ¿Qué piensas? ¿Se divorciará de ti cuando llegue el momento? Se me saltaron las lágrimas, pero las contuve. No dejaría que me viera romperme. Cuando Henry regresó, tenía esa misma mirada de culpa envuelta en ternura. Y Liz, dijo tomándome de la mano. Surgió algo urgente en el trabajo esta noche. No podré ir a casa contigo. Lo siento mucho. Déjame compensarte cuando termine. Lo miré en silencio y le dije, Henry, me siento mareada esta noche. ¿Podrías quedarte conmigo? Una vez fue el hombre que amé con todo mi corazón. Aunque la verdad estaba frente a mí, todavía luchaba por dejarla ir. Vete, pensé que si se quedaba solo esta noche, si me eligiera aunque sea una vez, entonces tal vez podría perdonarlo todo, tal vez aún podría creer en nosotros. Henry dio una sonrisa triste y me acarició suavemente la cabeza. Y Liz, pórtate bien. Haré que venga el médico de cabecera en cuanto termine con el trabajo, te prometo que volveré contigo, ¿está bien? Me ahuecó la cara y se inclinó para besarme. Me di la vuelta, me siento mareada, ve a ocuparte de tus asuntos. Henry salió del coche tan pronto como se cerró la puerta. Le dije al conductor que me llevara a casa. Momentos después, llegó otro mensaje, así que Elise, ¿cómo se siente ser abandonada por tu propio marido? Si yo fuera tú, me haría aún la doy y renunciaría al puesto con dignidad. Mi estómago se revolvió violentamente, le pedí al conductor que se detuviera, agarrándome a la barandilla de metal junto a la carretera, me incliné y vomité hasta que apenas pude respirar. A las 3 de la mañana. Henry todavía no había regresado. Seguí mirando hacia la puerta principal, esperando, pero no llegaron nuevos mensajes de Naomi Brian tampoco. Eso solo podía significar una cosa, estaban juntos, disfrutando de su dicha robada. Solté una risa hueca y me levanté del sofá. Uno por uno, saqué los retratos que había dibujado de Henry, pinturas en las que había vertido mi alma. Recordé, después de que nos juntamos, lo dibujaba en cada momento de tranquilidad, cuando sonreía, cuando se perdía en sus pensamientos, cuando fruncía el ceño o reía, lo capturaba todo con mi lápiz. Cada expresión suya una vez me había parecido poesía. Solía pensar que con tanto cuidado, con tanto amor, debía ser la mujer más feliz del mundo. Pero ahora
A la mañana siguiente programé una orden de entrega, solicitando que el mensajero enviara las pinturas de retratos restantes a Naomi 5 días después, ya que el corazón de Henry había cambiado. No había razón para que me aferrara a las obras de arte que una vez habían llevado tanto de mi amor. Me pareció correcto enviárselas a la persona que ahora más apreciaba, justo cuando estaba a punto de quemar el resto, las que aún no había empacado. Entró por la puerta, desde la entrada, me llamó. Respondí, pero no detuve lo que estaba haciendo. Al oír mi voz, Henry entró en la habitación. En el momento en que vio lo que estaba haciendo, el pequeño pastel que sostenía casi se le resbala de las manos. Cariño, dijo corriendo para arrodillarse a mi lado. Tomó suavemente mi mano. ¿Qué estás haciendo? Giré la cabeza hacia él. Su rostro se había puesto pálido y sus ojos estaban llenos de sorpresa. Tiré de mi mano lentamente, ofreciéndole una leve sonrisa. De repente pensé que podría intentar asar malvaviscos usando estas pinturas como leña, dije en voz baja. Escuché que el sabor adquiere un aroma ahumado especial cuando el fuego proviene de algo significativo. Henry se congeló, su mano flotando en el aire, los ojos abiertos por la incredulidad. Por favor, tartamudeó, por favor no bromees así, estas pinturas no tienen precio. Lo miré de nuevo, esta vez con una sonrisa tranquila y distante. No tienen precio, murmuré para mí, no son más que una pila de papel inútil ahora. Se inclinó más cerca, su voz se alzó con urgencia. ¿Cómo puedes decir eso? Vertiste tu corazón en cada pincelada, estas pinturas son nuestros recuerdos. Encendí la esquina de otro lienzo y vi cómo las llamas se extendían lentamente por la superficie, lamiendo los colores y formas que una vez significaron tanto. Mi voz era tranquila, casi serena. Habrá nuevos recuerdos, unos mucho más inolvidables. Al escuchar eso, Henry dejó escapar un suspiro de alivio, me ayudó suavemente al sofá y me sentó. Tienes razón, y Liz, dijo, crearemos nuevos recuerdos juntos, recuerdos que durarán para siempre. Miró las pinturas esparcidas aún en el suelo. Le pediré al ama de llaves que limpie esto. Te traje algo, toma un poco de pastel. Colocó la delicada caja de pasteles en la mesa frente a mí. El dulce aroma a crema flotó en el aire, cálido y acogedor, pero cuando llegó a mi nariz, mi estómago se revolvió. La imagen de él con Naomi cruzó por mi mente. Ese pastel, tan cuidadosamente elegido, ahora parecía una broma cruel. Este es tu favorito, dijo Henry con una sonrisa esperanzada. Me esforcé por conseguirlo para ti. Forcé una sonrisa, una que se sintió fría incluso para mí. Gracias. Mi tono era gélido, como si viniera de lo profundo de una cueva de invierno. Parecía inseguro, frotándose las manos como si tratara de calentar la distancia entre nosotros. ¿No vas a probarlo?, preguntó suavemente. Siempre te encantó este. Miré el pastel, respiré hondo e intenté calmar la inquietud que burbujeaba dentro de mí. Ya no tenía fuerzas para discutir, simplemente dije. Tal vez más tarde. Los ojos de Henry parpadearon con incertidumbre. Algo anda mal, cariño. ¿Han cambiado tus gustos?, dudó, luego continuó. Sé que lo que hice ayer estuvo mal. Sí, no hay nada malo, interrumpí, solo estoy cansado. Con eso, me puse de pie y caminé hacia el dormitorio, acostado en la cama. No pude evitar que mis pensamientos volvieran a esas escenas de él y Naomi, tan cerca, tan familiares, pero estaba demasiado agotada para llorar, demasiado cansada para enfrentarlo, demasiado vacía para gritar. Tal vez un día, cuando tenga fuerzas, le diga la verdad, pero no hoy. Un tiempo después, Henry abrió suavemente la puerta, colocó un vaso de agua tibia en la mesita de noche y dijo en voz baja, cariño, por favor bebe un poco de agua. No me giré para mirarlo, me acosté de espaldas a la puerta en silencio. El suave sonido de la puerta cerrándose detrás de él hizo que mis lágrimas finalmente cayeran. Me quedé quieta, escuchando los débiles pasos en la sala de estar. Cada paso resonaba en el silencio como un golpe en mi corazón. La noche se profundizó, la luz de la luna se deslizó por el hueco de las cortinas, proyectando sombras rotas en el suelo. Me di vuelta una y otra vez, incapaz de dormir. Tal vez Henry lo sintió, abrió la puerta y entró suavemente, moviéndose hacia la cama sin hacer ruido, lentamente. Se acostó a mi lado, extendió la mano como para abrazarme, pero me aparté instintivamente. Su mano quedó suspendida en el aire por un momento, luego volvió a caer. El silencio entre nosotros se hizo pesado con solo el sonido de la respiración llenando la habitación. Cariño, susurró al fin, por favor no te enfades más. Su voz temblaba con cautela. No respondí, mantuve los ojos cerrados, fingiendo estar dormida, pensando que no lo había oído. Volvió a hablar, sé que he estado distante últimamente, pero es solo la carga de trabajo. Por favor créeme, eres la única que me importa. Al oír eso, una oleada de náuseas volvió a subir. ¿Cómo podía decir que, después de todo, después de traicionarme, todavía se atrevía a mentir?
Henry dejó escapar un suspiro silencioso cuando vio que seguía sin responder, se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la ventana. Allí, se quedó en silencio, mirando hacia la noche. La luz de la luna entraba a raudales, iluminando suavemente su espalda con un suave resplandor plateado. Abrí los ojos un poco, echándole un vistazo. Esa silueta, una vez tan familiar, una vez tan reconfortante, ahora se sentía como la figura de un extraño. Pasó mucho tiempo antes de que Henry volviera a la cama. Esta vez no me alcanzó ni intentó abrazarme, simplemente se quedó acostado a mi lado. Su presencia tranquila pero distante, podía sentir su mirada posada en mí, pesada y silenciosa. Pero mantuve mis ojos fijos hacia adelante y nunca me giré para encontrarme con los suyos. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló a través de los estrechos huecos de las cortinas, cayendo suavemente sobre mi rostro. Abrí los ojos lentamente. El espacio a mi lado estaba vacío. Henry se había ido, salía la sala de estar. En la mesa había un desayuno caliente y una pequeña nota con su letra familiar. Decía: cariño, fui a trabajar, recuerda desayunar. Me quedé mirando la nota, mi corazón se arremolinaba con una extraña mezcla de emociones, amargura, confusión y un leve rastro de algo que no podía nombrar. Me senté y comencé a comer, pero cada bocado sabía seco y aburrido. Después de terminar la comida, tomé una decisión. Era hora de encontrar a Naomi, era hora de que me alejara de todo esto. Esa tarde la suave luz del sol se derramaba a través de los altos vidrieras de un tranquilo café, proyectando suaves patrones en el suelo. Me senté junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre mi regazo, esperando a que llegara Naomi pronto. La puerta se abrió y entró una mujer alta con un maquillaje impecable y un sentido de elegancia deliberada. Naomi llevaba un vestido caro, y su rostro estaba iluminado con satisfacción petulante. Sus ojos brillaban con desafío y burla. Se acercó y se sentó frente a mí, cruzando los brazos sobre su pecho con una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Dijo con voz aguda: entonces, ¿por qué pediste verme? Finalmente has entrado en razón y has decidido entregarme a Henry. Encontré su mirada, tranquila e impasible. Mi voz era tranquila pero firme cuando respondí: sí, he decidido dejar a Henry. Por un momento, Naomi pareció genuinamente sorprendida, pero la expresión se desvaneció tan rápido como apareció. Se reclinó con una mueca de desprecio y dejó escapar una risa estridente. Bueno, al menos no eres tan estúpida como pensaba, dijo. Déjame decirte tú algo: Henry dejó de amarte hace mucho tiempo. Me ama al niño que llevo dentro. Un destello de disgusto se agitó en mí, pero lo mantuve enterrado profundamente. Respiré hondo, me estabilicé y respondí: si así es como es, entonces no veo razón para aguantar más. Les deseo lo mejor a ambos. Naomi se burló y puso los ojos en blanco, su tono goteaba desprecio. Estaremos más que bien, pero no pienses ni por un segundo que obtendrás un centavo del dinero de Henry. Todo me pertenece a mí y a este bebé. Sonreí, solo levemente, una suave curva de los labios sin amargura. No me importa el dinero, solo quiero mi libertad. Quiero un nuevo comienzo. Sus ojos se abrieron mientras me miraba, claramente desconcertada. ¿Estás loco? Ese dinero es legítimamente tuyo. ¿Realmente vas a alejarte de todo esto? Negué con la cabeza lentamente. El cansancio en mi corazón se mostraba a través de mi voz. El dinero ya no me importa, ya he perdido demasiado en este matrimonio. Ahora, es hora de encontrarme a mí misma de nuevo. Naomi me miró como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no podía entender. Había incredulidad en sus ojos, como si no pudiera comprender la idea de alguien eligiendo la paz sobre la posesión. Eres extraño, dijo finalmente, pero no importa. Henry es mío ahora. La miré, su rostro tan lleno de victoria, su confianza floreciendo como la maleza, y sin embargo, no sentí ira, solo una profunda y silenciosa tristeza. Una vez creí que Henry sería mi compañero de por vida. Pensé que envejeceríamos juntos, uno al lado del otro, pero ese sueño se había ido ahora, como el humo que se desvanece en la noche. Felicitaciones, dije en voz baja, conseguiste lo que querías. Mi voz no tenía emoción, era como si estuviera hablando de la historia de otra persona, no de la mía. Naomi sonrió, sus manos descansando orgullosamente sobre su estómago. Gracias, cuando nazca el bebé, los tres seremos la pequeña familia más feliz. La miré y no dije nada, mi corazón se sentía pesado. Una vez tuve yo también, soñé con un hijo que Henry y yo criaríamos juntos, lleno de risas y amor, pero ahora, todo eso se había ido. Espero que encuentres la felicidad, dije suavemente, ofreciéndole una leve sonrisa que venía de algún lugar muy lejano. Naomi entrecerró los ojos y me dirigió una mirada despectiva. Guarda tu falsa amabilidad, ¿crees que te estaré agradecida solo porque dijiste eso? No presté atención a su tono burlón, solo me senté allí en silencio, mi mirada vagando por la ventana.
la gente se movía por la calle, cada uno de ellos atrapado en sus propias vidas ocupadas, y me di cuenta. Tal vez era hora de que yo también comenzara a vivir la mía de nuevo. Me puse de pie lentamente, alisando el frente de mi blusa y levantando la barbilla con tranquila determinación. Por cierto, dije con calma, por favor, vigila a Henry durante los próximos días, preferiría que no apareciera frente a mí. Naomi me miró con una sonrisa de suficiencia, su voz llena de orgullo cuando respondió: no necesitas preocuparte, Henry se quedará conmigo de todos modos, después de todo, yo soy la indicada, él ama ahora. No dije otra palabra. Simplemente me giré y caminé hacia la puerta. Cuando salí, la luz del sol tocó mis hombros. En ese momento sentí que un peso se levantaba, una sensación de ligereza y libertad me invadió, diferente a todo lo que había sentido en mucho tiempo, pero cuando regresé a casa, ese sentimiento se desvaneció rápidamente. Me dejé caer en el sofá como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas, mis ojos miraban fijamente al techo. Imágenes de la expresión triunfante de Naomi se reproducían una y otra vez en mi mente, cada una como una cuchilla cortando profundamente en mi corazón. El silencio en la habitación era casi insoportable. El tic-tac del reloj en la pared parecía resonar más fuerte con cada segundo, como si marcara el vacío que sentía. Por dentro el tiempo mismo pareció detenerse, y todo lo que quedó fue mi dolor, extendiéndose sin fin. No supe cuánto tiempo estuve sentada allí así. Finalmente, el suave sonido de una llave girando en la puerta rompió el silencio. Henry entró. Su rostro cansado y demacrado, el polvo del día todavía adherido a su abrigo. Cuando me vio acurrucada en el sofá, sus ojos cansados de repente se iluminaron, como si acabara de ver un destello de luz en un largo túnel. Se acercó a mí en silencio. Cada paso medido como alguien que teme molestar a una mariposa dormida. Suavemente se arrodilló a mi lado. Cariño, dijo en una voz suave y baja que se sentía como la brisa en una cálida tarde de primavera. ¿Por qué estás sentada aquí en la oscuridad? ¿Te molesta algo? Mientras hablaba, extendió la mano y encendió la lámpara junto a nosotros. La suave luz llenó la habitación, pero no hizo nada para aliviar la oscuridad que pesaba en mi corazón. Levanté los ojos con gran esfuerzo y forcé una débil sonrisa. Parecía más como si estuviera a punto de llorar que cualquier otra cosa. Estoy bien, dije con voz ronca, mi voz tan suave que apenas sonaba como la mía, solo cansado. Henry me miró con profunda preocupación, había un destello de culpa en sus ojos. Extendió la mano para tocar mi frente, pero me aparté instintivamente. Su mano se congeló en el aire por un momento, parecía sorprendido, incluso herido, pero luego retiró su mano con un suspiro silencioso y se recostó. Tomó suavemente mi mano en su lugar. Sus dedos eran cálidos, anchos, familiares, pero ya no me sentía reconfortada por su tacto. En cambio, se sentía como el agarre de un extraño, algo que quería evitar. Habló de nuevo, esta vez con un temblor en su voz, como si temiera lo que pudiera escuchar. En respuesta: es porque he estado demasiado concentrado en el trabajo últimamente, te he descuidado, te he hecho sentir no amado. Lo siento, de verdad que sí. Una vez que termine todo lo que tengo en el plato, dejaré de correr tanto. Me quedaré en casa contigo, podemos ir a ver una película, dar un paseo por el parque, hacer lo que quieras. Acarició el dorso de mi mano mientras hablaba, sus ojos llenos de esperanza, como si fuera un niño que había cometido un error y ahora anhelaba desesperadamente el perdón. Mirando su rostro, tan lleno de ternura, sentí un nudo apretarse en mi pecho. Una vez amaba profundamente a este hombre, su sonrisa por sí sola podía alegrarme el día entero. Su más pequeño gesto de cuidado solía hacerme sentir como la mujer más afortunada del mundo, pero ahora, había elegido a otra, le había entregado su corazón a otra mujer e incluso había creado una vida con ella. Reprimí el dolor, tratando de calmar mi voz. No hay necesidad, dije con calma. Deberías concentrarte en tu trabajo, puedo cuidar de mí misma. Frunció el ceño al instante, su preocupación era evidente. Luego de repente se levantó, se alejó unos pasos y se giró para mirarme. Su expresión era una mezcla de frustración e impotencia. Un momento después regresó, se arrodilló de nuevo a mi lado y me sujetó suavemente por los hombros. Y Liz, dijo con firmeza, por favor no digas eso, nada es más importante para mí que tú. Sé que no lo he demostrado lo suficiente últimamente, he cometido errores, pero si algo te duele, si estás molesta, no te lo guardes, grítame, dime cómo te sientes, simplemente no sufras sola. Me rompe el corazón verte así. Su voz se quebró, vi las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Ver su dolor solo hizo que el mío fuera más insoportable. Me aparté de él y dije en voz baja, te lo dije, estoy bien, solo déjame ser, necesito un tiempo a solas. Henry dejó escapar un largo y pesado suspiro, sus ojos se nublaron, llenos de decepción y tristeza. Se levantó lentamente y caminó hacia el otro extremo del sofá, donde se sentó sin decir otra palabra. La habitación volvió a quedar en silencio,
solo el sonido de nuestra respiración permaneció, apenas audible en el aire quieto. Miré la noche más allá de la ventana, los pensamientos se arremolinaban sin cesar en mi mente, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Naomi: encuentra una manera de hacer que Henry venga a ti. Solo unos segundos después, el teléfono de Henry, que descansaba sobre la mesa de café, comenzó a vibrar, la pantalla se iluminó con la palabra oficina. Henry lanzó una rápida mirada en mi dirección, luego agarró el teléfono, dudó por un momento, el pulgar flotando sobre el botón de respuesta, antes de voltear la pantalla boca abajo y volver a colocarla sobre la mesa, pero la llamada no se detuvo, el timbre continuó, persistente y agudo, como una llamada implacable que se negaba a ser ignorada. La expresión de Henry se oscureció con cada timbre. Pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, sus ojos se movían nerviosamente de un lugar a otro y sus dedos se crispaban como si apenas pudiera permanecer sentado. Me senté en silencio y lo observé, mi corazón pesado por la ironía y la tristeza. Este era el hombre en el que una vez confié con todo mi corazón, y ahora, justo ante mis ojos, se estaba desmoronando en pánico por otra mujer. Finalmente, hablé con voz fría y firme: responde. Henry me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, su rostro estaba pálido de culpa y confusión, abrió la boca como si quisiera explicar, pero no salieron palabras. Lentamente cogió el teléfono y presionó el botón de respuesta. Hola, su voz era ronca, con un borde de inquietud. Desde el otro extremo, pude escuchar el tono débil y juguetón de la voz de Naomi, no pude entender lo que decía, pero a juzgar por la expresión de Henry, probablemente se quejaba o pedía algo. Él me miraba constantemente, sus ojos llenos de disculpa. Luego, levantándose de su asiento, salió al balcón, su voz se suavizó sin siquiera darse cuenta. ¿Qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Fuiste al médico? Necesitas tener más cuidado. ¿Está bien el bebé? La ternura en su tono me revolvió el estómago, una oleada de náuseas subió desde lo más profundo de mí. Cuando terminó la llamada, Henry regresó a la habitación, observando mi rostro con cautela. Parecía apenado, casi avergonzado. Lo siento, cariño, dijo, surgió algo urgente en el trabajo. Una vez que termine, te lo compensaré, lo prometo. Lo miré con calma. Está bien, ve a ocuparte de ello. Henry parpadeó, claramente sorprendido por lo tranquila que estaba. Extendió la mano como para abrazarme, pero me aparté. Deberías irte, el bebé es importante, dije en voz baja. La cara de Henry se puso blanca como una sábana. Cariño, por favor, déjame explicarte. Él se quedó allí, con los labios temblorosos, incapaz de hilvanar una sola frase. Está bien, dije, mi tono era suave pero distante. Ella es una clienta, cierto, un poco de preocupación es natural. Incluso lo ayudé a terminar la excusa, tal vez sintiendo que algo andaba mal. De repente se lanzó hacia adelante y me envolvió en un fuerte abrazo. Lo siento, mi amor, realmente te amo. Con eso, agarró su abrigo y salió por la puerta sin mirar atrás. No perdí el tiempo. Contacté a mi abogado y le pedí que redactara un acuerdo de divorcio. Mientras caía la noche y las luces de la ciudad parpadeaban, me senté sola en el sofá, esperando a que Henry regresara. El tiempo pasó lentamente. Finalmente, escuché el tintineo de las llaves en la puerta, la cerradura giró y la puerta se abrió con un crujido. Henry entró tambaleándose, apestando a alcohol, su camisa estaba arrugada, su cabello era un desastre y sus ojos vidriosos y desenfocados. Él me vio sentado en el sofá e intentó sonreír. Cariño, sí, ya estoy en casa, dijo arrastrando las palabras. Me puse de pie y caminé hacia él, agarrándolo antes de que se desplomara. Se apoyó pesadamente en mí, murmurando en voz baja: trabajo, tantas cosas pasando, bebí demasiado con los clientes. Miré al hombre frente a mí, no había piedad en mi corazón, solo una profunda y silenciosa decepción. Lo ayudé a subir al sofá y fui a servirle un vaso de agua. Cuando se lo di, tomó el vaso pero derramó un poco en su camisa. Esbozó una sonrisa tímida, como un niño que sabe que ha hecho algo mal. Respiré hondo, estabilizándome, luego me agaché y saqué un documento de debajo de la mesa de café. Lo puse frente a él y le dije con voz tranquila: toma, firma esto. Henry entrecerró los ojos al mirar el papel, con la vista nublada por la bebida. ¿Qué es esto?, murmuró. Me tragué la opresión en la garganta y respondí: casualmente algo de la oficina, ya lo revisé, nada serio, solo fírmalo rápido, lo necesitan mañana a primera hora. Henry no lo cuestionó, tomó el bolígrafo y con mano temblorosa, garabateó su nombre en la parte inferior. Una vez que terminó, dejó caer el bolígrafo y se recostó en el sofá, cerrando los ojos. Miré los papeles del divorcio, ahora firmados y sellados, y una oleada de alegría silenciosamente surgió a través de mi pecho. Aún así,
mantuve mi expresión tranquila y serena, sin permitir que se mostrara ni el más mínimo atisbo de emoción. Con cuidado, doblé el documento y lo guardé, como si me aferrara a mi última esperanza de un nuevo comienzo. Mis ojos se desviaron hacia Henry, desmayado en el sofá, su rostro relajado en un sueño ebrio. Tantos pensamientos corrieron por mi mente, este matrimonio se había sentido como una larga y amarga pesadilla, pero ahora, finalmente tenía la clave para despertar. Agarrando firmemente el acuerdo firmado en mi mano, mi corazón comenzó a calmarse por primera vez en lo que parecía una eternidad. Aún así, la visa no estaría lista hasta dentro de 2 días, y hasta entonces necesitaba mantener a Henry calmado, mantenerlo cerca. Tenía que ser cautelosa, pero por alguna razón, Henry se volvió inusualmente pegajoso durante esos 2 días, como un caramelo pegajoso que no podías quitarte. Me seguía a todas partes. Por la mañana, mientras estaba de pie frente a la estufa preparando el desayuno, deslizó sus brazos suavemente alrededor de mi cintura desde atrás, apoyando su barbilla en mi hombro. «Siempre haces el mejor desayuno», murmuró, la voz cargada de afecto. Por la noche, cuando intentaba relajarme en el sofá y ver la televisión, se sentaba tan cerca que apenas podía moverme, sosteniendo mi mano y negándose a soltarla. Por dentro, me sentía como una tetera a punto de hervir. Cada momento que pasaba me ponía más ansiosa. No podía arriesgarme a que las cosas se desmoronaran antes de que llegara la visa. Sin otra opción, le escribí a Naomi de nuevo: «Mantén a Henry ocupado, no dejes que merodee demasiado por la casa». No tardó mucho en responder, su mensaje estaba teñido de burla. Bueno, parece que la pequeña esposa agotada todavía necesita mi ayuda, qué lástima. Pero bien por Henry, por favor, seguiré la corriente». Luego me envió una serie de fotos. En ellas, ella y Henry sonreían como si no les importara nada en el mundo. Su brazo estaba alrededor de su cintura, sus ojos llenos de afecto. Mi corazón se apretó al verlo. Aún así, me obligué a mantener la compostura, tragándome la ira creciente. No mucho después, el teléfono de Henry comenzó a sonar. Lo miró, luego me miró vacilante sin saber qué hacer. Le ofrecí una suave sonrisa y le dije amablemente: «Deberías irte, los asuntos de trabajo son lo primero». Henry asintió y se dirigió a cambiarse de ropa, pero justo cuando llegó a la puerta, se volvió con un brillo de esperanza en sus ojos. «Cariño», dijo, «mi cumpleaños es en una semana, ¿me compraste un regalo?». Sonreí cálidamente. «Por supuesto, ya está preparado, ahora ve a trabajar, recibirás tu sorpresa cuando llegue el momento». Satisfecho, asintió y salió por la puerta. Una vez que se fue, dejé escapar un largo y profundo suspiro. Pero sabía que estos próximos 2 días serían cruciales, cada minuto tenía que ser cuidadosamente. Logré, solo después de recibir la visa pude finalmente liberarme, finalmente comenzar la vida que realmente me pertenecía. Entonces, el día antes de que la visa expirara, recibí el mensaje que había estado esperando. Mi visa había sido aprobada. Mis manos temblaron al leer la notificación. En ese momento, sentí que el amanecer de la libertad finalmente se estaba abriendo paso entre las nubes. Solo quedaba una tarea más antes de poder alejarme de Henry para siempre: el hospital de mujeres. Crucé las puertas, y de inmediato el fuerte y estéril olor a desinfectante llenó mis pulmones. Se aferró a todo: paredes, aire, memoria, envolviéndome como una red invisible. Respiré hondo, tratando de calmar el rápido latido de mi corazón. En ese momento, Naomi apareció a la vuelta de la esquina. Instintivamente me giré queriendo alejarme, pero ella ya me había visto y caminaba hacia mí con un propósito. Su maquillaje era impecable, sus tacones resonaban contra el suelo con seguridad. Se cruzó de brazos y me dirigió una larga y lenta mirada, sus ojos llenos de desprecio, con una sonrisa burlona tirando de la comisura de sus labios. Dijo con un tono burlón: «Bueno, mira quién es, la reina estéril en persona, honrando al ginecólogo con su presencia. ¿Qué ocurre? Esperando curar ese pequeño problema de infertilidad tuyo». Su voz era estridente y el eco de sus palabras resonó por el pasillo del hospital. La miré en silencio, mi rostro tranquilo e inmóvil, sin un rastro de emoción. Sus insultos no significaban nada para mí ahora, eran como una brisa rozando mis oídos, irrelevantes, sin importancia, pero por dentro, mis pensamientos volvieron a un recuerdo que había enterrado profundamente. Hubo un momento, no hace mucho, cuando perdí un hijo. Sucedió durante un accidente, uno que tuve mientras corría para salvar a Henry. Ese día dejó más que solo heridas físicas, marcó algo dentro de mí. Desde entonces el embarazo se había vuelto casi imposible. Le dije a Henry, el primero nunca quiso tener hijos, dije que simplemente no me gustaban, pero solo yo sabía la verdad, que era el secreto más doloroso que llevaba. Y ahora, con él al lado de Naomi, con todo lo que una vez estaba ahora perdido y roto, nada de eso importaba más. «Naomi»,
al ver que no dije nada a cambio, pareció pensar que sus palabras me habían herido, eso solo la hizo más engreída, me siguió. Su voz aguda e implacable, que no tengo nada que decir ahora, sin palabras, se burló, lo sabes, este es tu destino, ni siquiera puedes darle un hijo, tarde o temprano, Henry se cansará de ti por completo. Todas sus palabras eran como cuchillas afiladas, cada una destinada a cortar, pero mi corazón se había entumecido hace tiempo, nada de lo que dijera podía aliviar el dolor que solía sentir, no dije nada. Seguí caminando con paso firme hacia el consultorio del médico, mi espalda recta, mis pasos firmes. Naomi no estaba lista para detenerse, se quedó justo detrás de mí, todavía murmurando cosas crueles, su voz un pinchazo constante en mis oídos, pero para mí, su voz se había debilitado como un zumbido lejano de otro mundo, ya la había dejado fuera. Finalmente entré en la sala de consulta y me senté frente al médico, le expliqué mi situación con calma, cada detalle claro y mesurado. El médico escuchó atentamente, asintiendo mientras tomaba notas. Después de un momento comenzó a organizar el procedimiento, su voz era suave cuando preguntó, ¿está completamente seguro de que quiere seguir adelante con esto? No es una decisión pequeña. Lo miré a los ojos y asentí firmemente. Sí, dije. Lo he pensado bien. Justo entonces Naomi irrumpió en la habitación, nadie supo cuándo ni cómo se había escabullido del personal, sus ojos estaban abiertos por la incredulidad, como si hubiera descubierto algo inimaginable. Su voz se elevó a un grito estridente. ¿Estás loco? Este es el bebé de Henry, si se lo dices, estoy seguro de que volverá contigo. ¿Cómo puedes ser tan tonto? Me giré para mirarla, mi expresión tranquila e inquebrantable. No, dije, sacudiendo la cabeza despacio. En el momento en que eligió estar contigo supe que nunca podría perdonarlo. Mi voz permaneció serena, pero mis palabras fueron profundas. Este niño no debería ser traído a un mundo lleno de traición y dolor. Naomi se congeló, se quedó allí, aturdida. Como si mis palabras la hubieran dejado en silencio, abrió la boca, intentó hablar de nuevo, pero no salió ningún sonido. Me puse de pie. Me voy mañana por la noche, le dije, asegúrate de que Henry se quede a tu lado. Naomi me miró fijamente por un momento más y después de unos segundos de cálculo silencioso, asintió, sonreí levemente. Gracias, dije, luego me di la vuelta y salí de la habitación. ¿Y Liz? Naomi me llamó de repente, sonaba confundida. ¿Por qué no me odias? Después de todo, yo me detuve y me giré ligeramente interrumpiéndola con una voz firme. Henry es el que fue infiel, cruzó la línea primero. En el amor, la lealtad importa, una vez que se pierde, es difícil recuperarla. La miré a los ojos. Incluso si no eras tú, Naomi. Un día allí habría sido otra Naomi, quizá una Sara o una Emily. El amor, una vez que se marchita, es como una flor que se ha marchitado, no importa cuánto la riegues, no volverá a florecer, así que dime, ¿por qué debería culparte? Naomi me miró en un silencio atónito, sus labios se movieron ligeramente, luego apartó la mirada. Lo mantendré conmigo, murmuró, si te vas, asegúrate de que sea para siempre, no vuelvas nunca más, no vuelvas a molestar a Henry. Está bien, respondí. Y lo hizo. Naomi se aferró a Henry con fuerza. Henry, atrapado entre sus brazos y sus viejas rutinas, todavía desempeñaba el papel del esposo devoto. Una noche mi teléfono se iluminó, un mensaje de Henry apareció en la pantalla. Cariño, las cosas en el trabajo han sido una locura últimamente, estoy completamente inundada, cada día es un caos. Pero no importa lo ocupada que esté, siempre pienso en ti. Por favor, asegúrate de comer bien y descansar lo suficiente. Quiero volver a casa contigo lo antes posible. Su mensaje estaba lleno de afecto y arrepentimiento, pero para mí, no era más que una mentira elaborada, casi como si temiera que cambiara de opinión, o tal vez hubiera visto el mensaje que Henry me envió. Naomi comenzó a bombardearme con sus propios mensajes. Mira esta foto, escribió. Henry se ve tan relajado en mis brazos, solo eres una broma. La forma en que me toca, la forma en que me mira, ya no siente nada por ti, deja de aferrarte a él, nunca podría satisfacerlo, ahora es mío. Me necesita a mí, no a ti. Cada mensaje cayó como una flecha envenenada, pero permanecí tranquila, guardé las fotos en una unidad flash, luego coloqué cuidadosamente los papeles de divorcio firmados y el informe de la clínica. Juntos, eran el capítulo final de esta historia rota, una lápida silenciosa para un amor que había muerto mucho antes de que lo admitiera. Esperaría hasta el cumpleaños de Henry, ese sería el día en que le diera mi regalo. Arrastrando mi maleta detrás de mí, me dirigí al aeropuerto. Al día siguiente, cuando Henry regresó a casa, esperaba encontrarme esperándolo en la sala de estar, como siempre, pero en la casa estaba tranquila, extrañamente silencioso, no había señales de mí en ninguna parte al principio. Henry se congeló, de pie en la puerta mientras la confusión lo invadía. Luego, un pánico agudo se apoderó de su pecho, como si una mano invisible hubiera llegado y retorcido su corazón.
llamó mi nombre fuerte y desesperadamente. Su voz resonó por las habitaciones vacías, rebotando en las paredes, pero no hubo respuesta. Comenzó a buscar frenéticamente, tropezando de una habitación a otra, destrozando cajones y armarios como un hombre poseído, cada rincón, cada sombra. Los revisó todos, pero siguió sin encontrar nada. Era como un ciego perdido en un laberinto, cayendo en una espiral más profunda de terror. Sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras marcaba rápidamente mi número. La línea sonó, 1, 2, 3 veces. Cada tono sin respuesta lo golpeó como un martillo, profundizando el vacío en su pecho. Una y otra vez llamó, pero nunca contesté. De pie cerca, Naomi observó el caos con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Su voz goteaba con fingida compasión. Dijo: Henry, a veces siento mucha pena por ti. Trabajas tan duro, soportas tanta presión y cuando llegas a casa, lo único que quieres es un poco de paz y consuelo, pero ella nunca te entiende, siempre se pelea por las cosas más insignificantes. De verdad, es tan inmadura. Henry ya estaba al borde del abismo y esas palabras lo empujaron al límite. Se giró con los ojos encendidos y apartó a Naomi a un lado con fuerza. No eres más que un juguete que solía usar para pasar el tiempo, gritó. Deberías mirarte bien. ¿Cómo te atreves a hablar mal de ella delante de mí? Con eso tiró todo de la mesa con un movimiento violento, los platos se estrellaron contra el suelo, los libros se esparcieron y allí, en la esquina, vio algo que yo había dejado atrás. Sus ojos se clavaron en ello. Corrió con las rodillas casi dobladas mientras lo recogía con manos temblorosas. Pesaba como una piedra. Lo abrió lentamente. Lo primero que vio fue el acuerdo de divorcio firmado. El papel tembló en sus manos, susurrando como hojas secas en el viento. Luego llegó el informe del aborto, sus ojos se abrieron con incredulidad, el color se drenó de su rostro. Liz había estado embarazada, llevaba a su hijo, y ahora, ese niño había desaparecido. Entonces vio una memoria USB escondida debajo de los papeles, la insertó en su computadora, con los dedos aún temblorosos, la pantalla se iluminó, una por una aparecieron fotografías, imágenes de él y Naomi, imágenes demasiado íntimas, cada una apuñalando sus ojos como una cuchilla. Se giró hacia Naomi, su voz atronadora de rabia. ¿De dónde salieron estas fotos? ¿Por qué las vio Liz? Naomi se tambaleó hacia adelante, su voz temblaba mientras trataba de envolverlo con sus brazos. Henry, sé que estaba equivocada, pero lo hice porque te amo, por favor entiende, solo estaba asustada, no quería que la gente llamara ilegítimo a nuestro bebé. Henry la empujó bruscamente al suelo. Tu bebé, gritó. Ese era el bebé de Liz. ¿De verdad crees que dar a luz a un hijo significa que puedes casarte conmigo? Detente soñando, tu hijo nunca será mío. En el mejor de los casos, habría sido él. Hijo adoptivo de Liz, y tú, no eres más que una herramienta que usé. Naomi yacía en el suelo, mirándolo con incredulidad, su voz temblorosa. No puede ser, me amabas, sé que lo hiciste. ¿Cómo puede nuestro hijo no ser tuyo también? ¿Cómo puede ser tan cruel? De repente un dolor agudo atravesó su vientre, gritó, agarrándose el estómago con ambas manos, sudor frío corría por su rostro, su voz se quebró mientras gritaba, Henry, por favor, llama a una ambulancia, me duele mi estómago. Algo está mal. Henry se quedó allí inmóvil, sus ojos eran fríos y distantes, la miró como si fuera una mancha en el suelo. Te mereces esto, dijo en voz baja, tú te lo buscaste. Dio un paso más cerca, su voz baja y mordaz, déjame dejar algo muy claro. Tú y ese niño juntos no valen ni un solo pelo de Liz. Será mejor que reces para que Liz esté a salvo. Si algo le pasa, me aseguraré de que vivas para lamentar cada respiro que tomes. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás. Naomi se quedó retorciéndose de dolor en el suelo frío. Sus llantos se desvanecieron en silencio. Tan pronto como el avión aterrizó, vi a mi mejor amiga esperándome. Sus ojos se iluminaron en el momento en que me vio. Corrió hacia adelante y me envolvió en un fuerte abrazo. Te he extrañado tanto, susurró, su voz llena de alegría. No puedo creer que finalmente estés aquí. He estado contando los días. Me abrazó con fuerza, sus palabras saliendo a borbotones. Ya sabes, todos estos años, pensé en ti todos los días. Cada vez que sucedía algo divertido o emocionante, pensaba, si tan solo ella estuviera aquí. Tomó mis manos entre las suyas, su mirada cálida y sincera. Finalmente estás aquí, eso es todo lo que importa. Traté de sonreír, aunque no llegó a mis ojos. Yo también te extrañé, dije, si este matrimonio no se hubiera derrumbado, no sé cuándo finalmente habría venido a visitarte. El dolor en mi corazón se profundizó,
lo que una vez creí que era felicidad ahora se sentía como nada más que un sueño que se desvanecía. El sueño había terminado, todo lo que quedaba eran los moretones con la ayuda de mi amiga. Pronto comencé a adaptarme a la vida en él. Extranjero, las nubes oscuras que habían pesado sobre mi espíritu lentamente comenzaron a levantarse, pero incluso al otro lado del océano, lo que había dejado atrás aún no había terminado conmigo. Henry todavía me buscaba desesperadamente, sin saber que ya había cambiado mi nombre y comenzado una nueva vida en algún lugar lejano. En cuanto a Naomi, la mujer que una vez destrozó mi matrimonio, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones, perdió al hijo que llevaba dentro y los médicos le dijeron que nunca podría volver a tener hijos. La devastadora noticia la destrozó por completo. En su dolor y rabia, culpó a Henry por todo lo que había sucedido. Entonces, en un día soleado que parecía tranquilo pero escondía peligro bajo su calor, Naomi tomó una decisión imprudente. Esperó a lo largo del camino que Henry tomaba para trabajar cada día, y sin previo aviso, ella se cruzó en su camino. Henry resultó gravemente herido y cayó en coma. Cuando finalmente recuperó la consciencia, supo que nunca volvería a caminar. Poco después, sus padres lograron encontrarme. Me pidieron que regresara a visitarlo con la esperanza de que verme le brindara algo de consuelo. Todos los recuerdos de la traición volvieron a inundarme, dolorosos y agudos, pero también recordé lo amables que siempre habían sido los padres de Henry conmigo. Nunca fueron crueles, nunca fríos. Por su bien, decidí regresar, solo una vez. Volví a pisar la tierra que una vez llamé hogar. Sentí un gran peso en el pecho. El lugar era tan familiar y sin embargo tan cambiado. Cuando entré en la habitación del hospital, Henry estaba sentado en una silla de ruedas, de espaldas a la puerta. Su figura, una vez orgullosa y erguida, se había encorvado y frágil. Parecía tan pequeño, tan perdido. Al sonido de la puerta al abrirse, giró lentamente la cabeza. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa, pero rápidamente apartó la mirada, como un niño sorprendido haciendo algo mal. Caminé silenciosamente hacia él y el silencio en la habitación se llenó de inquietud. Con la cabeza gacha, Henry habló con voz suave y ronca. «¿Viniste?». Respiré hondo y respondí con suavidad: «Sí, vine a ver cómo estás». Sus labios temblaron como si quisiera decir más, pero se contuvo. Después de una pausa, finalmente dijo: «Mírame ahora, no soy el hombre que una vez conociste, te mereces algo mejor, espero que el resto de tu vida sea pacífica y feliz». Sus palabras fueron tranquilas, pero pude escuchar el dolor debajo. No era amargura ni ira, solo la aceptación silenciosa de la pérdida. Lo miré y extrañamente los viejos sentimientos de amor y odio se habían ido. Todo lo que quedaba era algo más silencioso, más complicado. Dije en voz baja: «Lo hecho está, solo cuídate de ahora en adelante». Desde la esquina de la habitación, los padres de Henry nos miraban con ojos llorosos, llenos de culpa y arrepentimiento. Su madre dio un paso adelante y tomó mi mano con la voz temblorosa: «Querido, te debemos más de lo que jamás podremos decir, lo que hizo. Henry estuvo mal y cargamos con eso, carga todos los días. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, por favor haznoslo saber». Mirando a esta amable mujer, que siempre me había tratado como a su propia hija, sentí una calidez tranquila. Le di una palmadita suave en la mano y le dije: «Por favor no digas eso, todo es cosa del pasado ahora». Después de salir de la habitación del hospital, caminé sola por el largo pasillo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, proyectando suaves patrones de luz en el suelo. Cerré los ojos y dejé que el calor se hundiera en mi piel. Una extraña paz se instaló en mi corazón. Ese matrimonio roto una vez se había sentido como una tormenta violenta, destrozándome, pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que me había hecho más fuerte. Había sobrevivido a los restos y todavía estaba de pie. De vuelta en el extranjero, me derramé en la vida con nueva energía. Me inscribí en clases de arte y yoga, exploré nuevos pasatiempos e hice muchos amigos nuevos. Lentamente el dolor del pasado fue arrastrado por el flujo del tiempo. Un día, estaba sentada en mi estudio, pintando un paisaje marino bajo el sol dorado de la tarde. Mi pincel se movía suavemente por el lienzo mientras pintaba el agua centelleante y el horizonte lejano. Justo entonces, mi mejor amiga entró, me observó por un momento, luego sonrió. «Te ves increíble», dijo, «es como si brillaras de adentro hacia afuera». Me detuve y la miré, luego sonreí con tranquila confianza. «Sí», dije, «después de todo, finalmente he aprendido a dejar ir. De ahora en adelante estoy viviendo para mí, en esta tierra extranjera, llena de desafíos y nuevos comienzos». Estaba escribiendo un nuevo capítulo de mi vida, uno lleno de color, esperanza y coraje. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil,
pero ya no temía el futuro, había salido de las sombras y entrado en la luz, ese matrimonio fallido, una vez lleno de dolor, ahora se había convertido en parte de mí. Historia me enseñó algo valioso, que solo al enfrentar el pasado de frente podemos abrazar verdaderamente el futuro. A medida que pasaban los días, mi vida en el extranjero se volvió más estable. Encontré alegría en mi arte y la comodidad en el tranquilo ritmo de mis días. A veces, me sorprendía a mí mismo parado frente a una pintura terminada, viendo a la gente admirarla. Sus sonrisas me dieron un profundo sentido de orgullo. Una tarde cálida, mi amiga y yo nos sentamos en un café junto al mar, tomando café mientras mirábamos las olas. Ella se giró hacia mí y dijo: «Realmente has cambiado, ahora eres más independiente, más seguro, finalmente sabes cómo amarte a ti mismo». Sonreí y asentí: «Sí, después de todo lo que he pasado, me debo mucho a mí mismo, de ahora en adelante voy a disfrutar cada momento de mi vida». El mar brillaba bajo la luz del sol, en el horizonte, los veleros flotaban pacíficamente a través del agua, rumbo a destinos desconocidos. Mientras miraba ese vasto mar abierto, mi corazón se llenó de una esperanza tranquila. Sabía que mi vida sería como esas aguas, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre avanzando, y con coraje en mi corazón, seguiría caminando hacia mi propia felicidad, sin importar lo lejos que estuviera por delante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale una calificación de 5 estrellas. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartirlas y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo. Estaba escribiendo un nuevo capítulo de mi vida, uno lleno de color, esperanza y coraje. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero ya no temía el futuro. Había salido de las sombras y entrado en la luz. Ese matrimonio fallido, una vez lleno de dolor, ahora se había convertido en parte de mi historia. Me enseñó algo valioso, que solo enfrentando el pasado de frente podemos realmente abrazar el futuro. A medida que pasaban los días, mi vida en el extranjero se volvió más estable. Encontré alegría en mi arte y consuelo en el ritmo tranquilo de mis días. A veces, me sorprendía a mí mismo parado frente a una pintura terminada, viendo a la gente admirarla. Sus sonrisas me dieron un profundo sentido de orgullo. Una tarde cálida, mi amiga y yo nos sentamos en un café junto al mar, tomando café mientras observábamos las olas. Ella se giró hacia mí y dijo: «Realmente has cambiado, ahora eres más independiente, más seguro, finalmente sabes cómo amarte a ti mismo». Sonreí y asentí: «Sí, después de todo lo que he pasado, me debo mucho a mí mismo, de ahora en adelante voy a disfrutar cada momento de mi vida». El mar brillaban bajo la luz del sol, en el horizonte, los veleros flotaban pacíficamente a través del agua, rumbo a destinos desconocidos. Mientras miraba ese vasto mar abierto, mi corazón se llenó de tranquila esperanza. Sabí a que mi vida sería como esas aguas, a veces tranquilas, a veces agitadas, pero siempre avanzando, y con coraje en mi corazón, seguiría caminando hacia mi propia felicidad, sin importar lo lejos que estuviera por delante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo. Estaba escribiendo un nuevo capítulo de mi vida, uno lleno de color, esperanza y coraje. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, pero ya no temía el futuro. Había salido de las sombras y entrado en la luz. Ese matrimonio fallido, una vez lleno de dolor, ahora se había convertido en parte de mi historia. Me enseñó algo valioso, que solo enfrentando el pasado de frente podemos realmente abrazar el futuro. A medida que pasaban los días, mi vida en el extranjero se volvió más estable. Encontré alegría en mi arte y consuelo en el ritmo tranquilo de mis días. A veces, me sorprendía a mí mismo parado frente a una pintura terminada, viendo a la gente admirarla. Sus sonrisas me dieron un profundo sentido de orgullo. Una tarde cálida, mi amiga y yo nos sentamos en un café junto al mar, tomando café mientras observábamos las olas. Ella se giró hacia mí y dijo: «Realmente has cambiado, ahora eres más independiente, más seguro, finalmente sabes cómo amarte a ti mismo». Sonreí y asentí: «Sí, después de todo lo que he pasado, me debo mucho a mí mismo, de ahora en adelante voy a disfrutar cada momento de mi vida». El mar brillaban bajo la luz del sol, en el horizonte los veleros flotaban pacíficamente a través del agua, rumbo a destinos desconocidos. Mientras miraba ese vasto mar abierto, mi corazón se llenó de tranquila esperanza. Sabía que mi vida sería como esas aguas, a veces tranquilas, a veces agitadas, pero siempre avanzando, y con coraje en mi corazón,
seguiría caminando hacia mi propia felicidad, sin importar lo lejos que estuviera por delante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo. Mientras miraba ese vasto mar abierto, mi corazón se llenó de una tranquila esperanza. Supe que mi vida sería como esas aguas, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre avanzando, y con coraje en mi corazón. Seguiría caminando hacia mi propia felicidad, sin importar lo lejos que estuviera por delante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo. Mientras miraba ese vasto mar abierto, mi corazón se llenó de una tranquila esperanza. Supe que mi vida sería como esas aguas, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre avanzando, y con coraje en mi corazón. Seguiría caminando hacia mi propia felicidad, sin importar lo lejos que estuviera por delante. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo.